con lo que vimos la semana inmediatamente anterior en relación con lo que respecta a toda la parte de la planeación del sistema de gestión. Y dice ese la planeación, pues los numerales 4, 5 y 6 de la estructura de alto nivel de las normas ISO. Eh, la semana pasada vimos todo lo que comprende la parte de análisis del contexto y cómo ese elemento se convierte en un elemento de entrada clave para lo que es el diseño del sistema de gestión y por supuesto cómo nos alineamos desde el sistema de gestión, háblese de calidad, medio ambiente, seguridad y salud, digamos que como ustedes lo tengan, o el alcance que ustedes tengan definido, cómo se alinea con nuestra planeación estratégica a través de este elemento clave como es el análisis del contexto. Pues básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es cómo todo ese insumo, ¿verdad? Todo eso que hemos logrado, pues lo canalizamos ya en algunos elementos o en algunos numerales que vamos a encontrar un poco más adelante. Dentro de ellos, pues básicamente en los numerales, en los capítulos 5 y 6, perdón, en donde encontramos lo que nos falta de la planeación o si hablamos de un ciclo de PHA, pues de la P, y en donde interviene una parte interesada, mm, fundamental, diría yo, que es la alta dirección. Entonces, dentro de esos componentes se encuentran pues, dos aspectos claves que está uno asociado a la parte del liderazgo de esta alta dirección y el segundo asociado a cómo se alinea todo ello, todo este liderazgo con la gestión de los riesgos y las oportunidades y por supuesto la formulación de los objetivos del sistema de gestión. Dentro de pues, lo que vamos a ver, encontramos pues, una breve introducción que ya nuestro compañero Juan Pablo ha tratado y que yo estoy complementando. Luego vamos a ver pues, todo lo que respecta dentro de ese contexto normativo para entender un poco acerca pues, de todos estos aspectos o sí, consideraciones que debemos tener como diseñadores de sistema. Yo sé que aquí tengo líderes de sistema de gestión, tengo gerentes de empresas, personas que quizás están en un proceso de aprendizaje, de estudio. Entonces, todo, digamos, el conocer qué nos pide la norma, el espíritu de la norma y cómo también eso llevarlo a ciertas técnicas de aprendizaje o técnicas de diseño e implementación del sistema, pues nos pueden ser muy útiles. Vamos a hablar por ello de temas de lecciones aprendidas o aspectos que dentro de la experiencia el vivir profesional, pues he podido llegar a tener y pues que les puedo compartir. Para algunos puede ser útil, para otros no, pero pues el objetivo es podérselos transmitir. Y luego, pues el caso práctico que Juan Pablo nos va a mostrar y por supuesto al final la parte de preguntas y respuestas. Como les decía, este workshop se focaliza en la parte de liderazgo y ese liderazgo cómo eh, se alinea primero con la planeación estratégica de la organización y segundo con los componentes del sistema de gestión asociados a política, riesgos, oportunidades y formulación de objetivos. Los capítulos que profundizaríamos o que tocaríamos son básicamente los capítulos 5 y 6, ¿cierto? De la norma, específicamente donde interviene o tiene también una interacción interesante en lo que es la alta dirección. Todo esto pues nos va a llevar a un aspecto clave y es cómo se alinean todos estos elementos y van a permitir una gestión eficiente de los aspectos relacionados con la planeación estratégica, todo lo relacionado con la gestión de riesgos y oportunidades y, por supuesto, tanto la formulación como el seguimiento al cumplimiento de estos objetivos.
Háblese de los objetivos del sistema de gestión de calidad o háblese de los objetivos estratégicos. Recuerden que son dos componentes diferentes que se pueden integrar, por supuesto, sin ningún problema. Y todo esto, pues, nos tendrá que llevar al final de todo este ejercicio, pues, a lograr la mejora continua y una gestión efectiva de nuestro sistema de gestión. Entonces, básicamente, pues una vez comprendido todo este aspecto de liderazgo y aspectos relevantes para la planeación estratégica, pues observaremos cómo Kantan Software permite tanto la identificación, evaluación y gestión de los riesgos y oportunidades, permite la digitalización o en este caso el poder documentar la información relacionada con los objetivos del sistema de gestión y por supuesto cómo puedo formular en este caso aspectos como KPIs que me puedan medir el cumplimiento de los mismos o cómo puedo tener una información que me permita pues en este caso tomar una decisión respecto al cumplimiento de ellos. Recuerden o no olviden descargar pues el certificado producto pues de digamos que de este ejercicio. Ahora bien, esto pues es como la parte introductoria y ahora pues sí voy a trabajar el material que les traigo preparado. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Julio César Ardila, yo soy, tengo una mezcla particular de profesiones porque soy ingeniero de sistemas, pero la vida me llevó a formarme como especialista y pues también a tener experiencia en el diseño e implementación de sistemas integrados de gestión, específicamente en los ámbitos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud. Digamos que tengo formación como especialista y por supuesto experiencia en empresas de varios sectores en este ámbito. Como lo decía pues nuestro título, y amablemente nuestros compañeros generaron a nivel de lo que es la página, pues lo que vamos a ver es cómo se impulsa en cumplimiento. El cumplimiento, eh, se establecen objetivos y se identifican riesgos. Para ello, pues como siempre les comento, me gusta primero entender de lo que estoy hablando. Personalmente me siento mal cuando hablo de algo que no entiendo y por ello siempre acudo a la norma para conocer un poco el espíritu de esa norma y encontrarle un mayor sentido. Por tanto, nos vamos a enfocar en los siguientes numerales, sin ser los únicos en donde intervenga la alta dirección, porque la alta dirección finalmente interviene en todo el sistema, ¿no? Porque todo digamos que depende de recursos, depende pues de esa disposición que se tenga. Pero nos vamos a centrar en algunos. El primero de ellos, en la estructura de alto nivel, encontramos el capítulo, en este caso el numeral 5.2 y 5.2.1, en donde eh, hacemos énfasis básicamente en la política, lo que es todo el numeral 5.2 y en el 5.2.1 el establecimiento. También más adelante pues vamos a encontrar temas de comunicación, socialización de la política, incluso por allí en el numeral 7.3 encontramos todo el tema de toma de conciencia, en donde uno de los elementos donde el personal debe tomar conciencia es acerca de la política. Entonces, digamos que esto puede tener tanto de largo como de ancho, digamos que bastante tela para cortar. A nivel de 6, o el capítulo 6 encontramos el numeral 6.1, en donde tenemos pues las acciones para ahorrar riesgos y oportunidades. Tenemos una sección de generalidades que la vamos a estudiar un poco y por supuesto todo esto pues debe desencadenar en una formulación de objetivos y para ello pues tenemos en el capítulo o en el numeral 6.2 los objetivos del sistema. Yo hablo desde un enfoque de sistema integrado. Si ustedes están en una 9001, pues les van a hablar de sistemas de gestión de calidad, 14 pues de ambiente, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Allí pues se hace el desglose en la parte de los objetivos. ¿Qué deben tener los objetivos, cierto? ¿Cuáles son esas características de los objetivos, cierto?
que deben ser medibles, ¿cierto? Deben ser objeto de seguimiento. Todo esto por aquí lo encontramos en el 6.2.1 y en el 6.2.2, pues vamos a encontrar qué se requiere o qué hay que hacer para lograrlo. Qué se va a hacer, quién lo va a hacer, qué necesita, cuándo lo va a entregar. Entonces, toda esta parte pues la vamos a encontrar en el 6.2.2. Muy bien, hecho esto, pues vamos a entrar un poco a detalle. A nivel de la política, la norma, y recordemos un poco la estructura de lo que es, o mejor, cuando tenemos un numeral o cuando leemos un numeral de la norma, es importante que entendamos la estructura para leerla de una manera adecuada. Recuerden, y esto pues las personas que han venido trabajando en los diferentes o que nos han acompañado en los diferentes workshops, lo hemos ya comentado, y es, siempre vamos a encontrar un sujeto, luego vamos a encontrar un debe, que es el principal, luego pues una descripción de ese debe. Por ello, en este caso, vemos que el sujeto es la alta dirección. En este numeral dice la alta dirección, o sea, la norma le está diciendo puntualmente a la alta dirección, debe establecer, implementar y mantener una política, ya sea de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información, antisoborno. Y esta, ¿qué? Debe tener la política bien unos componentes. Entonces, debe ser apropiada al tamaño, contexto de la organización y la naturaleza específica, ojo, de sus riesgos y oportunidades, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. Y, por supuesto, que apoye el direccionamiento estratégico. Entonces, mire que ahí hay varios aspectos relevantes. Yo voy a ir como resaltando aspectos claves. Primer aspecto clave, que sea apropiada al propósito y al tamaño. O sea, yo no puedo generar una política filosófica que no tenga nada que ver con mi realidad, porque es, suele ocurrir que muchas veces redactamos políticas que son muy hermosas en la redacción, pero que no se ajustan a nuestra realidad. Entonces, es importante que tomemos conciencia al momento de redactar ese tipo de documentos y lo ajustemos o que realmente sea apropiada para lo que somos nosotros como organización. Y lo digo porque incluso en muchas auditorías encontramos políticas que estamos auditando una empresa trabaja, por ejemplo, en el sector farmacéutico y encontramos temas o apartados que me hablan de aspectos de construcción, por ejemplo, otro sector económico. Entonces, no se trata de copiar y pegar, se trata de que esto sea un referente. La política tiene que ser un referente al que todos debemos apuntar. También nos habla de que proporciona un marco de referencia. Sin querer, pues digamos que lo acabo de mencionar y aquí hace énfasis en que tiene que ser un marco de referencia para el establecimiento. O sea, tiene que haber una conexión directa entre la política y los objetivos que del sistema de gestión integral, hablemos de un sistema integrado de gestión, yo esté formulando. Importante ese punto. Debe incluir los requisitos legales, o sea, mi compromiso, ¿cierto? Eh, como organización al cumplimiento de los requisitos legales. Eso debe quedar allí plasmado porque es deber nuestro como organización hacerlo. Incluir el compromiso hacia la mejora continua del sistema integrado. Incluir el compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. Este punto específicamente, recuerden que aquí estamos viendo un enfoque integral, lo incluye en la 45001, en donde nos habla de temas de seguridad y salud en el trabajo. Incluso recuerden que en el numeral, en el capítulo 5, en la norma ISO 45001, encontramos el numeral 5.4, que nos habla de aspectos de participación y consulta de los trabajadores. Entonces, es algo
clave, que ustedes lo van a ver en adelante, que para ese ámbito, pues siempre, digamos que la norma nos lleva a que debemos tenerlo siempre en cuenta. Incluye el compromiso para eliminar peligros y reducir riesgos, en este caso para la seguridad y salud en el trabajo. Incluye un compromiso para la consulta y participación de los trabajadores y cuando existan los representantes de los trabajadores. Incluye un compromiso para proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización. Entonces, y si nos vamos al ámbito de seguridad de la información, pues deberá incluir un compromiso para aspectos relacionados con la prevención de la materialización de riesgos de seguridad de la información, el tema antisoborno y demás. ¿Qué es lo importante allí? Que les quiero dejar el mensaje, que la política tiene que ser un referente. Ahora bien, la dificultad muchas veces está, oye, ¿cómo redacto la política? ¿O cómo hago la política? ¿Qué debería considerar? Allí es donde viene, pues yo les comento y siempre suelo como comentar técnicas o formas en que yo lo he hecho, ¿no? Y que quizás les pueda aportar como lecciones aprendidas. Eh, lo primero es que yo siempre, cuando redacto la política, debo hacerme ciertas preguntas y siempre lo hago en función de preguntarme cosas. Lo primero es qué quiero lograr. Entonces, yo, distribuidora Pepito, ¿qué quiero lograr? Ah, pues lo alineo acá, en este caso. Quiero lograr o quiero lograr un índice de satisfacción de clientes, quiero lograr o quiero lograr o garantizar la mejora continua de mi sistema de gestión, quiero garantizar el cumplimiento de los requisitos legales. Entonces, siempre es, ¿qué quiero lograr? Luego, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues muy fácil, con lo que hacemos. Pues comercializando medicamentos. Realizando construcciones, edificaciones de vivienda familiar. Ah, todo lo que hacemos. Entonces, luego de esa visión de qué queremos lograr, ¿cómo lo voy a lograr? Y por último, ojo, ese cómo lo voy a lograr tiene que transformarse en compromisos. Producto de la política tienen que surgir compromisos. Entonces, ¿a qué me comprometo? A identificar, evaluar y mitigar la materialización de mis redes. Me comprometo a garantizar o fortalecer las competencias del personal. Me comprometo a. ¿Vale? Entonces, esos son los tres elementos. Mire cómo les dejo una estructura mental para que ustedes puedan estructurarse, valga la redundancia, una política interesante y, por supuesto, apoyado en estos elementos que nos pide la norma, que sí o sí debemos incluirlos dentro de una política. Luego que tenemos ese compromiso, ¿cierto? Debe alinearse con varios elementos. Dos de esos elementos son la gestión de los riesgos y el otro hace referencia a la formulación de objetivos. Entonces yo los tengo que alinear. Miren cómo ya venimos de un análisis de contexto que me servirá de entrada para documentar una política que sea apropiada y alineada a mi contexto, a mi realidad, y esa política me genera unos compromisos que deben estar alineados a una gestión de riesgos y oportunidades y por supuesto a unos objetivos. Entonces, ¿qué nos dice la norma respecto a la parte de la gestión de riesgos y oportunidades? Pues nos dice que la organización, mire que aquí el sujeto cambia, ¿no? Aquí ya no se dirige solamente a la alta dirección. Ojo con los pequeños detalles. Dice la organización, o sea, ya lo habla como organización, debe identificar, evaluar y abordar los riesgos y oportunidades que puedan afectar. Entonces, como estamos dándole un enfoque, ¿cierto? Un enfoque, en este caso, integral, ¿yo qué me debería preguntar en este punto? Yo siempre lo llevo a que
vayamos desarrollando herramientas como diseñadores de sistemas de gestión. Entonces, recuerden que yo les dije hace un momento, yo tengo unos compromisos de la política. ¿A qué me comprometo? Entonces, por ejemplo, digo a fortalecer las competencias o a garantizar el crecimiento en las competencias de mi persona. Entonces, a nivel de riesgo, yo me tengo que preguntar, entonces, si es eh, eh, a nivel de 9001, pues, ¿qué me puede impactar, cierto? ¿Qué puede impedir el logro de ese compromiso? El logro de ese compromiso, si estamos hablando en un ámbito, por ejemplo, de 9001, el enfoque estaría dado hacia la conformidad de los productos y servicios, ¿cierto? Si estamos hablando a nivel de ISO 45001, pues el enfoque hacia la seguridad y salud de los trabajadores, hacia digamos que la preservación del medio ambiente. ¿Qué me puede impedir lograr o tener seguridad a través de la información o para la información que tenemos de nuestra organización? Y por supuesto, ¿qué puede impedir el logro de una gestión adecuada de antisoborno? Entonces, mire cómo comenzamos a alinear todos estos elementos. Ahora bien, específicamente, ya la norma comienza a entrar a detalle. Entonces nos dice, oye, Julio, cuando vayas a planificar el sistema integrado de gestión, debes considerar. Y aquí entran dos palabras claves que pues todo diseñador debe tener presente. Y recuerden que la norma nos muestra varios, digamos, textos o varias palabras que es importante tener muy claro su espíritu o su interpretación. Aquí nos habla considere. Considere, digamos que debe analizarlo y tomar la decisión si es pertinente o no. Pero también vamos a encontrar por allí la palabra tener en cuenta. Entonces, al tener en cuenta, en este caso, sí o sí debe incluirlo dentro de los aspectos que va a revisar o que con lo que debe estructurar sus objetivos, bueno, lo que vaya a realizar. Entonces, el uno tiene más un carácter de sugerencia y el otro tiene más un carácter de establecimiento de un aspecto que sí o sí debe eh, tenerlo en cuenta para su diseño e implementación del sistema de gestión. En este caso, pues nos dice, considere, entonces analice y vea su pertinencia. Las cuestiones referidas en el 4.1 al contexto que vimos hace 8 días, ¿no? Que vimos toda la parte del análisis del macrocontexto, el microcontexto, ¿cierto? Que utilizamos el PESTEL, utilizamos el DOFA y también utilizamos las 5 fuerzas de Porter. Los que estuvieron juiciosos hace 8 días se dieron cuenta que Cantar Software nos trae una serie de herramientas maravillosas que nos permiten hacer esta gestión adecuada. Y luego, pues nos dice todo lo referido en el apartado 4.2, partes interesadas, entonces también lo vimos. Y la parte del alcance, ¿no? Digamos que en el alcance, esto pues sí es digamos, al negocio de cada empresa, ¿cierto? A quién nos aplica, qué no nos aplica y en este caso, pues los ámbitos como organización que le vamos a dar a la implementación de nuestro sistema de gestión. Dentro de esa planificación, pues debemos determinar dos aspectos, ¿no? Riesgos y oportunidades eh, que en este caso son necesarios abordar con varios propósitos. El primero de ellos es asegurar que el sistema de gestión pueda alcanzar los resultados previstos. O sea, la pregunta sería, ¿qué me puede impedir lograr, en este caso, alcanzar los resultados previstos? O todo lo contrario, ¿qué factores del contexto, cierto? ¿O qué situación me favorece para lograr los resultados previstos? Claro, hay que tener muy claro cuáles son esos resultados. Aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no deseables, lograr la mejora continua y, por supuesto, pues todo esto, todos estos escenarios, eh, y aquí viene algo interesante,
Es como hacemos parte o que todo esto que tenemos en el día a día o el sistema de gestión no se vuelva algo solamente de el líder del sistema de gestión con sus pupilos o las personas que trabajan en la oficina y que si ellos no están al frente del tema, pues nada funciona. El sistema de gestión tiene que ser vivo en la organización, porque en cada momento, en cada situación, podemos estar encontrando elementos que pueden aportar. Por ejemplo, para efectos de los riesgos y oportunidades, podemos estar identificando riesgos y oportunidades en aspectos tales como cambios de legislación, regulaciones, innovaciones tecnológicas, cambios en el mercado y en la competencia, incidentes y accidentes se hayan producido, evaluaciones de desempeño que se hayan generado, ¿cierto? Comentarios de las partes interesadas y pues esos son algunos de los escenarios. Ahora bien, todo esto pues nos tendrá que servir, señoras y señores, tenemos dos insumos interesantísimos, o mejor tres, porque a mí me gusta irle dando una estructura al sistema. Entonces, tenemos un contexto. Ese contexto, pues, nos permite establecer referentes, en este caso el referente de la política, que ese referente, pues, nos lleva a que generemos unos compromisos, luego evaluar qué puede impedir o qué nos puede potencializar, hablando de riesgos y oportunidades, el logro de eso, que, esos compromisos que me he planteado como referencia. Y por supuesto, una vez tenga eso claro, pues yo debo determinar, en este caso, qué debo plantearme o qué objetivos debo plantearme para hacer realidad los compromisos que me he establecido. Y para ello, pues, la norma nos dice, oye, señor organización, debe establecer objetivos del sistema integrado para las funciones y niveles pertinentes, los procesos necesarios para el sistema integrado, teniendo en cuenta los aspectos. Entonces, ahí utiliza, ojo, la palabra tener en cuenta. Cuando hablamos de considerar, recuerden, no tiene un carácter mandatorio. Aquí sí que tiene un carácter mandatorio. O sea, sí o sí debe. Si estamos hablando de un sistema integrado, por ejemplo, que incluye todas las partes de calidad o 37, 45, 27, pues debo tener en cuenta, en este caso, los aspectos ambientales significativos para la organización, lo relacionado con los requisitos legales, los riesgos y oportunidades, en este caso, para mantener y mejorar el sistema integrado de gestión, si estamos hablando de temas de calidad y a nivel, digamos, de gestión antisoborno, pues por supuesto también todo lo relacionado con eh, aquello que pueda impedir, o mejor, que nos pueda potencializar lograr los compromisos relacionados en ese ámbito. Entonces, para ello, nos dice, los objetivos del sistema deben ser coherentes con la política. Miren que yo lo acabo de mencionar. Ser medibles si es posible y evaluables en términos de desempeño. Eh, Aquí viene una reflexión interesante y es que muchas veces formulamos unos objetivos muy bonitos con una reacción hermosa, filosófica, pero que si yo, hombre, yo quiero, ¿cuál es mi objetivo? Llegar a la luna. Sí, pero ¿cómo voy a medir que voy a llegar a la luna? ¿Cierto? Ah, quiero vender, ser líder en ventas. Ok, ¿cómo lo vas a medir? Interesante. ¿Cómo sabes si lo lograste o no lo lograste? Encontramos muchos objetivos. Ser líderes en ventas del mercado. Wow, es un objetivo, claro, se puede lograr. Pero ¿es medible? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Es claro? Ahora, para la formulación de ese objetivo o de los objetivos, debo tener en cuenta, o sea, deben haber objetivos por ahí asociados a temas de requisitos aplicables, ¿cierto? Eh, Objetivos asociados o que respondan a los resultados de la evaluación de riesgos y oportunidades. Y para efectos de
seguridad y salud en el trabajo, objetivos que den respuesta o que hayan tenido en cuenta lo relacionado con la consulta de los trabajadores, con la participación y consulta de los trabajadores, y en este caso, pues los representantes de estos. Entonces, las sugerencias o los resultados de las intervenciones de los diferentes comités, entonces deben ser tenidos en cuenta, no tienen que pasar por alto, sino que quizás de allí pueda surgir un objetivo para el sistema de gestión. Ahora bien, dicen que los objetivos deben ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios, y para el aumento de la satisfacción de los clientes, si hablamos en un ámbito de calidad. Ojo, ser objeto de seguimiento, importantísimo. Recuerden, al inicio nos decía que sean medibles, aquí dice que sean objeto de seguimiento. Entonces, si yo digo, oye, quiero ser el líder en ventas, sí, y cuando le vaya a hacer seguimiento, ¿cómo sé yo que soy líder en ventas? ¿Cierto? Porque yo puedo decir, ok, sí, logré una venta, he superado, pero soy el líder, responde a la redacción del objetivo, es la inquietud que les dejo. Deben comunicarse, punto importante. Muchas veces encontramos, y se los digo, experiencia en auditorías, líderes de proceso que, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de ventas, eh, no conocen cuál es el objetivo, hablemos del sistema de gestión o hablemos estratégico de la organización, en donde su proceso es una parte interesada o en este caso, pues directamente tiene una intervención. En este caso, por ejemplo, no conocen cuáles son los objetivos, a los cuales ellos como proceso le están apuntando. Es importantísimo que lo conozcan y adicional que lo conozcan, lo interioricen y pues sepan cuáles son los resultados o las metas que deben cumplir. Actualizarse según sea apropiado, eso es claro. Y pues por supuesto, una vez tengamos esto, pues hay que definir qué se va a hacer en este caso, qué recursos se requerirán. Hablemos, pongamos el ejemplo, haciendo toda la traza, por ejemplo, en la política. Tenemos el compromiso de la política de fortalecer las competencias del personal. Tenemos un objetivo trazado que es garantizar una cobertura los programas de formación, de un 70% para el año 2025. Ojo con esa redacción. Entonces, para lograr eso, entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, voy a establecer un programa de formación. ¿Qué recursos necesito? Bueno, dentro del programa hay una serie de actividades. Dentro de ellas estará, por ejemplo, contratar alguna, algún externo que nos dé algún tema de formación y demás. Pues ahí están, ¿cierto? Recursos tecnológicos que necesitemos. ¿Quién va a ser el responsable? Ah, el director de talento humano, el coordinador de formación, bueno, quien sea el responsable. ¿Cuándo se finalizará? Pues durante el año 2025, o sea, tiene cierre el logro de ese objetivo para el 31 de diciembre del 2025. ¿Cómo se evaluarán los resultados? Incluyendo indicadores de seguimiento de los avances para el logro de los objetivos del sistema medibles. Entonces, ¿cómo se evaluarán los resultados? Mediante el indicador de cobertura del programa de capacitación. Ok, ese indicador va a tener una medición mensual y un seguimiento trimestral. Ojo que es diferente la medición que el seguimiento, ¿no? Son dos aspectos diferentes. Lo mismo el programa. Ahora, todo esto, digamos que debe integrarse dentro de las acciones, o los procesos de negocio. Claro, cuando estructure mi programa, pues ese programa va a tener actividades, va a tener tareas y esas tareas pues van a tener que implementarlas, adivine quién. Pues los procesos, en este caso un proceso de talento humano o un proceso de proveedores, porque va a tener que contratar el tercero que nos va a dictar la capacitación, etcétera, etcétera. Entonces miren cómo todo comienza a alinearse y comienza a tener un sentido interesante, ¿no? Todo
todo el sistema de gestión viéndolo de esta manera, pues ya digamos que genera un valor y nos convertimos en ese medio. Recuerden, el sistema de gestión debe ser un medio para que la organización logre los resultados previstos. Aquí hay un aspecto clave y que hace un momento lo vimos. Los objetivos deben ser medibles, ¿cierto? Y deben ser objetos de seguimiento. Eso nos lleva a una dificultad que he evidenciado y se las quise traer hoy en día a este workshop, dejarlo como un aprendizaje. Y es que muchas veces la redacción de los objetivos no es clara o no tenemos una técnica adecuada. Durante mi proceso de universidad tuve un docente que se llama Ernesto Ramos, que aprecio mucho, en donde me enseñó una técnica que la uso hoy en día, no está en ningún libro, pero que me ha sido muy útil y se llama la técnica del Benedetti. Esta técnica o esta metodología del Benedetti, pues me permite que mis objetivos sean mucho más claros y medibles. Y esto sencillamente es un acrónimo que se descompone en las palabras B de verbo, de necesidad, de desempeño y TI de tiempo. ¿Cómo sería la formulación de un objetivo utilizando el Benedetti? Muy sencillo, señoras y señores. Entonces, lo primero que yo tengo que determinar es el verbo. El verbo es la acción a realizar. Y ojo que hay dos tipos de acciones, por decirlo así. Una es que me permiten determinar una diferencia, ¿cierto? Entonces, donde yo comparo una cosa con otra. Ejemplo, aumentar. Si yo estoy diciendo aumentar, es porque aumentar respecto a qué? Disminuir es. Entonces, ¿contra qué estoy disminuyendo? Entonces, ojo, y eso es clave, que no es el objetivo de este ejercicio. Eso es clave para la construcción de los indicadores o la formulación de los indicadores, ¿no? No es lo mismo un indicador diferencial que un indicador proporcional. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, el verbo. Entonces, ¿qué quiero? Aumentar, disminuir, mantener. Entonces, lograr, estamos hablando de una participación dentro de un todo. La necesidad. La necesidad. ¿De dónde creen ustedes que salen las necesidades? Pues si nos vamos a lo que hemos visto el día de hoy, pues salen de la política. Recuerden que en la política salen unos compromisos, entonces la necesidad de lograr ese compromiso, ¿cierto? De los riesgos, en este caso riesgos que hemos identificado en procesos como el análisis del contexto, de las mismas oportunidades, porque los objetivos deben apuntarle también a lo positivo. Si yo hoy en día tengo un empleo que me permite obtenerme una casa, ¿cierto? Pues entonces pues yo me puedo poner un objetivo grande que es adquirir una casa durante el año 2025 con unos objetivos de ahorro, unos objetivos que se desprenden de ese objetivo principal y es tener unas metas de ahorro trimestrales para lograr un objetivo final y que es al final de año obtener mi casa. O sea, a partir de una situación que me está favoreciendo, pues lograr eso que me he planteado. Ahora, el desempeño. ¿Cuál es el nivel esperado? Tiene que ser cuantificable. Esto no es, queremos ser líderes en ventas. Sí, pero en un 1%. O ser líderes de qué? Ser líderes de aquí, del sector. En este caso, yo vivo en la ciudad de Neiva, en Colombia. Líderes en Neiva o quiero ser líder nacional o quiero ser líder internacional. Tengo que darle un foco, aterrizarlo en algo que yo pueda medir. Luego debo determinar el tiempo, ¿para cuándo? Yo quiero ser líder, pero ¿cuándo lo voy a lograr? ¿Está bien hacerlo en el 2025 o estaría bien hacerlo en el 2030? Porque yo me puedo trazar el objetivo, pero recuerden que existen objetivos y hasta en temas personales, ustedes todos los objetivos no tienen que lograrlos ya. Yo puedo tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Miren que los sistemas de gestión se van convirtiendo en algo tan natural que hasta en sus propias vidas, en sus casas, ustedes tienen un sistema de gestión y que en la medida en que lo administren bien,
pues van a lograr los resultados esperados. Entonces, si esta formulita o este acrónimo de Benedetti lo llevásemos a la realidad, ¿cómo lo pudiésemos implementar? Entonces, un ejemplo muy sencillo. Tengo un verbo que es incrementar, o sea, tengo que, ojo que cuando lo vaya a medir tendré que comparar un periodo anterior con el periodo actual, ¿verdad? Entonces, ese es el verbo, es la V y la E. Luego viene la necesidad, el índice de satisfacción de mis clientes, ¿cierto? Necesito aumentarlo porque resulta y acontece. ¿De dónde sale todo eso? De los resultados de las encuestas de satisfacción, del resultado de la revisión por la dirección, ¿cierto? De la retroalimentación que nos da nuestro proceso de atención al cliente, ¿cierto? Porque ellos, dice, aquí se nos quejan. Pues todo eso nos tiene que llevar a tomar una decisión y plantearnos un objetivo, establecer una línea base y basado en esa línea base, una meta a lograr. Entonces, ¿en un cuánto? En un 5%. Ahora viene la pregunta y que ustedes tienen que plantearse con responsabilidad, señores, al momento de diseñar un sistema de gestión. ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 20? Porque yo tengo que tener datos. Y por eso ahí entra herramientas como Cantan Software que me permiten tener datos o información que me permitan tomar una decisión. ¿Sí? Que yo diga, miércoles, no me puedo comprometer al 10 porque no lo voy a lograr. Mire que, eh, 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 digamos que mi índice de satisfacción no me ayuda. Ahora, ¿para cuándo lo voy a lograr? ¿Para el 2025? ¿Para el 2026? ¿De qué dependerá? Pues de qué tan realista quiera yo como diseñador del sistema que eso se vuelva pues una realidad y que contemos con los recursos tanto de tiempo como económicos, tecnológicos para poderlo. Entonces, como les decía, todo esto finalmente se ve favorecido si contamos con una herramienta, primero que nos permita centralizar la información, segundo que nos permita tener una trazabilidad de los mismos, tercero que nos permita tener en este caso datos convertidos en información para una toma de decisión alineada. Cuarto, que me dé herramientas colaborativas para que el sistema de gestión se descentralice, se estandarice en cada uno de los miembros del mismo, que pues, los quienes hacen parte del sistema de gestión, nada menos ni nada más que toda la organización. El sistema de gestión no es solamente el líder del sistema y las personas que lo apoyan, sino debe estar en el ADN de toda la organización. ¿Y eso cómo lo logramos? Haciéndolo masivo, que haga parte del día a día. Y por ello, pues hoy el ingeniero Juan Pablo Gómez nos va a enseñar, Juan Pablo, y tú me corriges. Claramente nosotros, bueno, Cantan Software para los que no conocen es un software de tipo SaaS, es decir, que se encuentra en la nube, que nos permitirá acceder a nuestro sistema de gestión a través de usuarios y contraseñas. Y una vez iniciada nuestra sesión, pues vamos a ver una pantalla inicial donde nos va a permitir pues navegar a través de un río, ¿vale? Sobre la forma lógica que debemos implementar o diseñar un sistema de gestión. Ya en las sesiones anteriores con Julio vimos elementos como análisis del contexto, necesidades y expectativas de partes interesadas, y fíjense que ese es el nacimiento de nuestro río, ¿verdad? Entonces esto simula el orden lógico por donde debemos pasar las diferentes aplicaciones para lograrlo, ¿bien? En muchas oportunidades, Julio, lamentablemente no lo tenemos a usted en las organizaciones, ¿cierto? Que nos pueda servir de guía para si tenemos alguna pregunta, alguna duda, algo que no tengamos la experiencia o no tengamos el conocimiento claro de cómo hacerlo, pues lamentablemente no podemos contar con usted en, en todas las organizaciones, ¿verdad? Pero Cantan Software pues nos permitirá a través de inteligencia artificial pues poder tener un asistente personalizado, individual para cada organización, de donde a partir de inteligencia artificial nos va a permitir aclarar dudas, ya sea de el sistema de gestión, es decir, de temas normativos o de uso de nuestro software. Entonces, si tienen alguna duda,
algo que no sepan cómo hacerlo, ya sea en el software o desde el contexto del sistema de gestión, pues ustedes pueden utilizar a Cantana, que es nuestro asistente de inteligencia artificial personalizado, para aclarar cualquier duda. Entonces, por ejemplo, para hacer un ejemplo rápido, para que ustedes vean cómo funciona, entonces debe, por ejemplo, podemos preguntarle qué elementos debe contener como mínimo, por ejemplo, la política del sistema de gestión. Y de esa manera nosotros podemos mantener conversaciones con Cantana en cualquier momento para utilizarla como ayuda en el análisis y en el diseño de nuestro sistema de gestión. Entonces, Cantana, mientras que nos mantengamos en la sesión, pues va a guardar el historial de las consultas que realicemos y en cualquier momento ustedes pueden hacer una charla interactiva con nuestro asistente y de esa manera pues utilizarla en cualquier momento, ¿vale? Entonces aquí por ejemplo me dice que la política de gestión debe contener al mínimo los siguientes elementos, que está alineada con el propósito y contexto de la organización, que proporciona un marco de referencia para establecer objetivos, incluye un compromiso con el cumplimiento de requisitos. Y entonces, básicamente, obviamente, entre más conversación fluida yo tenga con mi asistente, pues las respuestas de Cantana van a ser mucho más fluidas. De esa manera, pues podemos tener un mini Julio de experto en sistemas de gestión dentro de la plataforma. Bien, entonces eso como preámbulo a lo que queremos ver. Vamos a entonces a iniciar como primer elemento. Julio nos hablaba sobre la importancia de definir la política del sistema de gestión y cómo involucrar a la alta dirección pues en ese compromiso, ¿verdad? Muchas veces tenemos muchas dificultades como responsables del sistema de gestión frente a cómo involucrar a la alta dirección en esto tan importante que es el sistema de gestión, ¿verdad? Pues hablando de la política, específicamente de la política, nosotros tenemos una aplicación que se llama Gestor Documental, en el cual ustedes van a poder controlar a través de versiones y de em, codificaciones de los documentos, entre otros, pues las políticas del sistema de gestión. Ustedes van a poder aquí controlar esos elementos que le permitan controlar la documentación. Pero lo interesante, hablando de la política, es que cada uno de los documentos que ustedes controlen dentro de su sistema de gestión, como la política, pues va a tener que pasar por un sistema de aprobación o por un flujo de aprobación documental en donde la aprobación final, hablando de las políticas, va a poder ser responsabilidad de la alta dirección, quien determinará, por ejemplo, qué elementos de la política está de acuerdo, qué elementos se deben corregir, para finalmente, pues, poner en vigencia la documentación referente a la política y pues de esa manera, a partir de Cantan Software, podemos involucrar en el diseño de la política del sistema de gestión pues a la alta dirección como parte fundamental de los flujos de aprobación de los documentos. Elementos interesantes al momento de crear documentos es que, por ejemplo, la política del sistema de gestión deberían ser un documento público, ¿verdad? Debería ser un documento de conocimiento de toda la organización. Y para ello, Cantan Software, aquí les voy a mostrar un ejemplo, un documento previamente creado, obviamente, pues tiene la trazabilidad de quiénes fueron las personas que intervinieron en la creación de este documento, documento que va a ser controlado en nuestro software, quién fue la persona que elaboró, revisó, aprobación y cada una de las etapas de que comprenden el workflow de aprobación documental. Pero como parte de las opciones que tenemos de los documentos del sistema de gestión, las políticas, por ejemplo, pueden ser de conocimiento público y la plataforma tiene la posibilidad, por ejemplo, de generar URLs de los documentos y ustedes pueden utilizar esa URL para, no sé, pegarla en su intranet o hacerla de conocimiento público o dejarla disponible o códigos QR con esta URL para que cualquier persona sin necesidad de tener usuario y contraseña utilizando esa URL pues pueda tener acceso a la documentación, en este caso la política, para que ustedes puedan controlar la versión de la política en nuestro sistema de gestión. Esto es un ejemplo de un documento que está ahí cargado, pero pues podría ser la política y de esa manera ustedes pueden dejar visible en todo momento la política porque pues en la política, como nos decía Julio, no solamente está el compromiso de la alta dirección, sino también está el compromiso de nosotros como empleados o eh, personas que habitamos esa casa que se llama organización, de cumplir con los lineamientos que están en esa política. Entonces, de esa manera ustedes pueden volver las políticas públicas, por ejemplo, y lo mejor de todo es que si esas URLs cambian en el tiempo,
perdón, las URLs no, los documentos cambian en el tiempo, las URLs se mantienen, es decir, ustedes a partir del mismo URL, pues van a controlar las versiones sin necesidad de estar cambiando las URL en todo momento. Bien, entonces eso como primera entrada, Julio, para mostrar compromiso de la alta dirección frente a la política del sistema de gestión. Y claramente de la política del sistema de gestión, pues se deben plantear unos objetivos de cumplimiento para darle alcance al cumplimiento de esa política. Sin embargo, pues los objetivos no hay que, o no se deben soñar, ¿no? No se deben inventar de la nada. Pues nos decía Julio, hay que obtener unos datos previos para poder definir pues la realidad de la organización, hacia dónde quiero llegar, cómo lo voy a lograr. Bien. Dos insumos importantes, voy a volver a mi río del sistema de gestión, dos elementos importantes para la definición de todas las actividades, inclusive los objetivos del sistema de gestión, pues es el análisis de riesgos, porque me da un insumo de cómo se encuentra mi organización, cuáles riesgos son eh, los que estoy afectado y en qué nivel de riesgo, pues se encuentra la posibilidad de que ese riesgo se materialice. Eso es una primera entrada muy importante dentro de los sistemas de gestión. Y una segunda entrada también es la verificación o la evaluación de cómo me encuentro cumpliendo legalmente, es decir, de los requisitos legales que me aplican a mi organización, pues qué nivel de cumplimiento tengo. Esos son dos insumos básicos para que ustedes como responsables y la alta dirección pues determinen cuáles van a ser los objetivos y todas las actividades del sistema de gestión estén encaminadas al cumplimiento de esos objetivos. Entonces, para ello, Julio, y asistentes, vamos a ver nuestra primera aplicación que se llama gestión de riesgos, que nos permitirá entonces a través de modelos definidos ya por Kantan. Ustedes aquí, gran ventaja que tienen con Kantan Software es que ustedes no van a invertir tiempo en parametrización, la plataforma viene lista para el uso a partir de la adquisición que ustedes hagan. Y a partir de esos modelos definidos, pues vamos a tener diferentes opciones de evaluación de riesgos, ¿vale? Aquí yo tengo diferentes modelos, ¿vale? Porque esto se trata de un demo, pero claramente ustedes tendrán aquellos que les apliquen de acuerdo al sistema de gestión que ustedes tengan, ¿bien? En ese sentido, vamos a empezar con una matriz de riesgos de ISO 9001 y recuerden, como vieron en la sesión anterior con Julio, pues que la identificación de los riesgos puede provenir de diferentes fuentes, ¿no? De un mismo análisis del contexto, de ahí pueden hacer la identificación de riesgos, de un análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas también pueden nacer riesgos identificados de una gestión del cambio, por ejemplo, de una revisión por la dirección, inclusive podrían generarse identificación de riesgos. Todas esas fuentes de información lo que permitirá nuestro Kanban software es poder tener almacenado en un solo sitio de manera automática a partir de la ejecución o la gestión natural de las actividades que pueden generar identificación de riesgos, vamos a tener identificados todos los riesgos en un solo sitio, ¿vale? Todos van a quedar almacenados en un solo sitio que se llama administración de riesgos. Y aquí tenemos inventariado todos los riesgos que se han venido identificando por diferentes causas. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos un riesgo de pérdida de clientes que se identificó a partir de un análisis de partes interesadas. Aquí tenemos, por ejemplo, un riesgo de planeación de la demanda sin considerar productos agotados que se generó a partir de un análisis de contexto. Este se generó por revisión por la dirección. Entonces, en las aplicaciones origen, como por ejemplo análisis de contexto, se identificarán esos riesgos y quedarán almacenados en esta aplicación para que tengamos un consolidado de todos los riesgos que se han identificado. Inclusive en el mismo análisis de riesgos, haciendo la evaluación de riesgos que vamos a hacer a continuación, también se identificarán riesgos. Entonces, todas las fuentes que me pueden identificar riesgos se van a concentrar en este gran almacenamiento de riesgos de mi organización y lo tendré disponible para que en nuestra matriz de riesgos, dependiendo del modelo, pues tengamos la posibilidad de evaluarlos. ¿Cómo funciona la aplicación? Pues vamos a tener un modelo. Dentro de ese modelo vamos a poder generar tantas mediciones o matrices ustedes quieran generar y vamos a controlarlas por estados, es decir, cuando creemos una matriz nueva, vamos a poder tener la matriz en estado de elaboración para que mientras que estemos trabajando en esa medición, pues no sea la matriz vigente. A partir de la creación de una matriz, yo puedo generar copias o versiones o copias de las versiones anteriores de la matriz para no iniciar cada vez la matriz en cero, sino que puedo generar una copia o una copia de la versión anterior y a partir de esa copia actualizar para el periodo vigente. Bien,
Vamos a poder tener diferentes estados como revisiones, alguien con la responsabilidad de revisar si la matriz se encuentra correcta para finalmente pasar a vigente, ¿vale? Y una vez las matrices que se encuentren en elaboración pasen a vigente, pues la matriz anterior o la medición anterior podemos dejarla en un estado obsoleto para consulta y trazabilidad de las mediciones en nuestro sistema de gestión. Y aquí vamos a poder filtrar los diferentes estados, es decir, que ustedes ante una auditoría pues deberían mostrar aquellas que se encuentran vigentes y demostrar, si es el caso, que se encuentran en elaboración o actualización de la matriz del periodo actual. Entonces, a partir de la creación de esa matriz, vamos a crear una matriz desde cero. Rápidamente vamos a hacer un ejercicio. Estoy haciendo un ejercicio de evaluación de riesgos de 9001. Vamos a crear la evaluación. Entonces, evaluación de riesgos 9001, año 2025, ¿vale? Suponiendo que nosotros vamos a tener la posibilidad o vamos a generar mediciones por cada año, pero recuerden que cada medición puede ser actualizada en cualquier momento, cuando ocurra un evento, cuando se presente la necesidad de un requisito legal nuevo que afecte la matriz de riesgos, todo eso lo van a poder hacer en cualquier momento. Bien, aquí tenemos la posibilidad, entonces, como les decía, copiar la medición de otras mediciones de periodos anteriores para no empezar la matriz desde cero, pero en este caso voy a hacer el ejercicio para hacerlo desde cero, una matriz en cero, ¿vale? Una vez creemos la matriz, pues aquí tenemos la evaluación en medición en estado de elaboración y a partir de el diligenciamiento de la matriz lo vamos a poder hacer a través de un ciclo de vida. ¿Qué es un ciclo de vida? Pues ustedes de pronto están acostumbrados a ver una matriz, pues matricial, valga la redundancia, muchas columnas, muchas filas, y lo que permite este ciclo de vida es tomar esa matriz gigante que ustedes a veces tienen en unos archivos de Office, pues poderla partir en elementos claves por etapas para poder diligenciar de una manera más ordenada y más lógica esa gran matriz que ustedes tienen, ¿vale? Entonces, a partir de este ciclo de vida, la matriz la hemos partido por etapas y aquí en la parte izquierda vamos a ver las diferentes etapas que componen este modelo. Inicialmente vamos a identificar en una primera etapa los procesos de la organización para posteriormente identificar cada uno de los riesgos. Estas son etapas, estas son fases, perdón, estas serían etapas que corresponden a esa fase. Y vamos entonces a seguir el camino lógico. Vamos a identificar el proceso y para eso vamos a aquí añadir claramente las aplicaciones de Cantan Software se comunican entre sí. Ustedes tienen o tendrán una aplicación de mapa de procesos en donde van a definir las fichas de caracterización de los procesos, su mapa de procesos, y esa información viaja aquí a la matriz, esa aplicación viaja para poder tener todo como un sistema de gestión natural, pues los elementos deben estar mutuamente interrelacionados. Vamos a poder entonces vincular esos procesos a esta evaluación de riesgos. Y vamos a identificar entonces, por ejemplo, del proceso de calidad y mejora. Obviamente aquí vamos a poder añadir todos los procesos, pero vamos a hacer el ejercicio solamente de calidad y mejora. Y aquí vamos entonces a ese proceso a añadirle los riesgos. Entonces, a medida que yo vaya avanzando por el camino lógico y natural de la aplicación, vamos a ir viendo que se va actualizando. Entonces, yo aquí identifiqué los procesos y cuando los identifiqué, pues ya tengo la posibilidad de identificar los riesgos. Entonces, al momento de darle clic, siguiendo la instrucción, vamos a cada proceso que yo haya relacionado, pues identificar cuáles son esos riesgos. Y aquí la plataforma entonces se sigue vinculando con las diferentes aplicaciones que tenemos disponibles. Ya les mostré al inicio que tenemos un inventario de todos los riesgos que han nacido de todas las fuentes que me pueden identificar riesgos. Y aquí esa posibilidad de tener el, perdón, el inventario de riesgos lo vamos a poder traer a esta aplicación. Entonces, tengo la posibilidad o de esta evaluación que estoy haciendo identificar un nuevo riesgo, ¿vale? Y aquí me da la oportunidad de poder identificar qué riesgo es, qué origen es, ¿vale? De dónde estoy originando esta identificación de este riesgo, qué tipo de riesgo es, todos estos campos son personalizados de la herramienta e inclusive voy a poder identificar por cada uno de los riesgos relacionados, pues cuáles son las causas y también vamos a tener un inventario de causas para que tengamos almacenado en la plataforma todas las posibles causas que me han generado riesgos y en caso de que no tengamos la causa identificada, pues vamos a poderla crear para poder relacionar ese riesgo. Bien, esa causa, perdón, lo mismo las consecuencias. Vamos a tener un inventario de consecuencias previamente que ustedes van alimentando esta información a medida que vayan utilizando el software
Y en caso de que la consecuencia no sea identificada, pues también vamos a poderla crear y quedará disponible para la identificación de los siguientes riesgos. Pero si los riesgos ya han sido previamente identificados, no tengo la necesidad de volverlos a crear. Aquí con esta opción tenemos la posibilidad de tener el inventario de riesgos, que sería esta aplicación que tenemos acá con todos nuestros riesgos identificados, y de esa manera poder buscar los riesgos asociados a este proceso, en este caso de calidad y mejora. ¿Eso qué me va a permitir? Pues optimizar tiempos y no tener que desgastarme de ir a revisar registros, de cómo fue el resultado del análisis del contexto, cómo fue el análisis de necesidades de partes interesadas, cómo fueron la revisión por la dirección. Directamente aquí, en un proceso natural, vamos a poder tener el listado de mi inventario de riesgos previamente identificados. Insisto, si el riesgo no está identificado, pues tengo la posibilidad de crear nuevos y quedarán almacenados dentro de la plataforma. Entonces aquí yo puedo seleccionar todos los riesgos que apliquen, ¿vale? Le apliquen a ese proceso, ¿vale? Voy a actualizar aquí un momento. Vamos a poder tener entonces la posibilidad de seleccionar todos aquellos riesgos que le aplican en este caso o que están identificados para el proceso de calidad y mejora. Entonces aquí yo vamos a poder seleccionar todos esos riesgos, ¿vale? Aquí yo puedo seleccionar varios al mismo tiempo. Yo hago una búsqueda exhaustiva de cuáles son los riesgos que le aplican a este proceso y de esa manera los seleccionamos para ir avanzando en la identificación y evaluación de estos riesgos. Entonces, fíjense que aquí identificamos los procesos, aquí ya por cada proceso identificamos sus riesgos y así vamos avanzando en la identificación y evaluación de estos riesgos. Bien, en cualquier momento con esta opción de matriz ustedes pueden ir mirando cómo les va quedando diligenciada la matriz. Esto irá actualizando a medida que yo vaya completando las diferentes etapas. Y aquí fíjense que aquí tenemos el proceso, los riesgos que acabo de definir y ahí vamos, ¿no? Aquí me va a ir mostrando cómo va pasando la matriz por las diferentes etapas. Bien, seguimos entonces, por ejemplo, en la siguiente etapa, una vez identificados los riesgos de cada proceso, pues vamos a evaluar el riesgo inherente de esos, el riesgo, perdón, el nivel de riesgo de esos riesgos asociados a cada proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues Kantan Software les permite ya tener una metodología establecida en donde a partir de una combinación de variables de probabilidad inherente y impacto inherente, pues tengamos la posibilidad de evaluar qué tan probable es que este riesgo sin ningún control establecido, ¿vale? Me ocurra, ¿vale? Es probable, poco probable, muy probable, altamente probable. Esta metodología ya está definida basándose en la estructura de alto nivel de las normas ISO. Y aquí simplemente ustedes se van a dedicar exclusivamente a evaluar conscientemente de cómo es la probabilidad de cada uno de estos riesgos, la probabilidad de que me ocurra. Entonces aquí vamos a tener esa primera variable para posteriormente evaluar si ese riesgo se materializa, qué tan impactante es para la organización. Es no significativo, es muy significativo o significativo, perdón, moderado, severo o muy severo. Son variables previamente establecidas. Cada una de ellas tiene un valor más representativo que otra. Y al momento de hacer la evaluación, la plataforma o el software, perdón, va de manera automática a calcular a través de una metodología de impacto y probabilidad, pues cuál va a ser el riesgo inherente, es decir, cuál es el nivel de riesgo que actualmente tiene este riesgo identificado para poder con ello pues determinar más adelante cuáles van a ser los controles a implementar para mitigar este impacto y esta probabilidad. Bien, de esta manera pues vamos a hacerlo por cada uno de los riesgos. Aquí ustedes simplemente evalúan cada uno de los riesgos. Recuerden que estamos en la fase donde yo valoro los riesgos y aquí vamos a calificar, ¿vale? Una vez califiquemos pues vamos a darle la opción guardar para que la plataforma me haga el cálculo automático de cómo está el nivel de riesgo. Voy a poner un riesgo un poco más alto, ¿vale? Para que veamos todas las variables posibles que se pueden generar y aquí de esta manera pues tenemos un riesgo, por ejemplo, muy alto, ¿vale? Una vez teniendo este análisis de la evaluación de riesgos, vamos a poder entonces en una tercera etapa poder identificar cuáles son los controles asociados a estos riesgos, ¿vale? Entonces aquí tenemos el listado de los riesgos previamente identificados. Recuerden que en cualquier momento yo puedo ver cómo me va quedando, si de pronto me pierdo en cómo voy. Aquí voy en la evaluación de riesgos y por cada uno de los riesgos, pues voy a identificar los controles, ¿bien? Entonces, de esta manera, seguimos la instrucción que me indica la fase. Vamos a darle aquí a la opción de riesgos, ¿vale? Y por cada uno de los riesgos identificados, pues voy a determinar cuáles son los controles. En ese sentido, la plataforma también, los controles pudieron haber sido definidos previamente a partir de otra
evaluación de riesgos, ¿vale? O pueden tener un listado de controles definidos en la plataforma. Y de esta manera ustedes, al igual que los riesgos, van a tener un inventario de controles existentes, ¿vale? Para que ustedes pues optimicen su tiempo y si los controles ya habían sido definidos previamente, pues ustedes tengan el listado de dichos controles. Y aquí, entonces, al igual que los riesgos, vamos a añadir los controles para cada riesgo y vamos a tener la posibilidad entonces de crear un nuevo control en caso de que el control no exista. Aquí, por ejemplo, tenemos los controles existentes, un inventario de controles. Si no existe el control, lo voy a poder crear. Y la misma lógica que vimos para riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué clasificación de riesgo es? Si es un control de ingeniería, eliminación, sustitución o no me aplica. El tipo de control, si es correctivo, detectivo, disuasivo. El responsable de ejecutar este control, vamos a poder controlar esa información también. La frecuencia en que se aplica el control para tener una base de verificación de cada cuánto tengo que inspeccionar o hacer seguimiento si el control está siendo efectivo. La mitigación, qué me va a impactar este control, si el impacto, la probabilidad o los dos, y la evidencia de cómo verifico que se aplica ese control, para que ustedes con esa información pues puedan relacionar o hacer seguimiento de efectividad de esos controles. Si el control ya existe, recuerden que ustedes pueden aquí utilizar la opción de el inventario de los controles previamente definidos y de esa manera pues ustedes puedan añadir si el control ya existe, ¿vale? Si el control ya existe. Eso les permitirá a ustedes pues ahorrar tiempo en el proceso y ustedes a partir de una automatización de dichos controles pues seleccionarán aquellos que le apliquen a cada riesgo. Bien, entonces aquí he seleccionado 3 controles al azar para este primer nivel de riesgos, para este primer riesgo, perdón, y aquí tenemos entonces definidos cuáles son los controles que se necesitan para mitigar este riesgo. Posterior de haber, eso lo tenemos que hacer por cada uno de los riesgos identificados y posteriormente de hacerlo, vamos a hacer una valoración, ustedes tendrán que hacer una valoración interna de qué tan eficaces son esos controles que han definido. ¿Eso qué les va a permitir? Pues si son eficaces, muy seguramente el nivel de riesgo inicial que ustedes tenían pues va a bajar o debería bajar, dependiendo del nivel de efectividad de esos controles y del nivel de eficacia de esos controles. Si el control no es eficaz o no existen controles, pues muy seguramente el nivel de riesgo residual, en este caso, pues será mayor. Es decir, pues no, o se mantendrá igual, pues si no tenemos controles o esos son eficaces, pues por el contrario puede provocar que el riesgo aumente en su probabilidad de ocurrencia o aumente en el impacto a la organización. Bien, entonces aquí vamos a tener varias variables de valoración de eficacia de esos controles. Bien, primero vamos a evaluar la eficacia y aquí por cada uno de los controles previamente identificados, vamos a identificar si ese control es apropiado. Obviamente para poder calificar estas variables, ustedes tendrán que con base a la información que tienen del control, ir a verificar en sitios si el control está siendo efectivo, si se han presentado eventos de este riesgo aún aplicando el control y con toda esa información, pues ustedes tendrán una calificación lo más objetiva posible para determinar si es apropiado o no. Si tiene una frecuencia, es decir, recuerden que cada uno de los controles vimos que se va a definir cada cuánto hay que implementarlo, entonces vamos a ir a verificar si se está cumpliendo o no. Y si está documentado, ¿vale? Si está documentado, pues garantizamos que el control se mantenga en el tiempo y se haga de una manera eh, estandarizada para el cumplimiento de ese control. Bien, entonces aquí vamos a calificar cada una de estas variables por los controles identificados y al momento de hacer la calificación, aquí solamente me están apareciendo los 3 controles previamente identificados, los otros riesgos no les asocié controles. Y al momento de darle guardar, pues la plataforma también me va a calificar qué tan adecuado es ese control, ¿vale? Ese diseño del control, si es apropiado, si tiene una frecuencia. Y aquí vamos a poder tener a partir de esas variables una calificación si es adecuado, si es inadecuado o es parcialmente adecuado, ¿vale? Todas esas variables de cada control, pues me van a sumar o me van a aportar o me van a impactar la calificación final de la efectividad de esos controles. Luego vamos a calificar la eficacia. Si está siendo usado, si hay evidencia de que se está usando cada uno de esos controles, ¿vale? Entonces aquí vamos a poder también calificar si es eficaz para prevenir los riesgos, aquí también vamos a poder calificar si es eficaz para mitigar el riesgo, es decir, en caso de un evento es eficaz para poderlo mitigar, en caso de una materialización, si sí o no, ¿vale? Y de esa manera por cada uno de los controles previamente identificados, pues vamos a hacer la calificación de esa eficacia de los controles. Aquí calificamos la eficacia del diseño, aquí la eficacia de la implementación del control. Una vez le demos guardar, pues también van a poner esas variables, vamos a tener esas variables definidas, ¿vale? Vamos aquí a tener diferentes niveles de evaluación
Y aquí vamos a tener entonces saber si el control identificado o aplicado para este riesgo, en este caso, es eficaz o no, si es adecuado o no para mitigar ese control. Y ese conjunto de controles por cada uno de los riesgos identificados me va a dar la eficacia de los controles existentes. Es decir, cada uno de los controles definidos me va a indicar ese elemento, cada uno de los controles, la combinación entre la eficacia del diseño y la eficacia de los controles, si ese control es fuerte o es ineficaz para evitar que se presenten eventos a causa de ese riesgo. Y en esa etapa entonces hemos hecho la calificación de esa eficacia y de esa efectividad de los controles, para posteriormente en una quinta etapa poder identificar a partir del conjunto de controles establecidos, automáticamente la plataforma les va a indicar si, dependiendo de esa efectividad, el nivel de riesgo residual aumentó o bajó con base a la efectividad de ese conjunto de controles que tenemos definido. Bien, entonces aquí ustedes van a poder ver el listado de los riesgos previamente identificados por cada proceso y poder definir, mire, yo inicié con este nivel de riesgo sin controles para ese riesgo y con los controles que implementé, pues puedo tener o he disminuido o puedo llegar a disminuir pues ese nivel de riesgo a unos niveles pues más aceptables. Bien, ahora, por cada uno de los riesgos identificados, ¿vale? Por cada uno de los riesgos identificados, ustedes van a, perdón, y valorados, ustedes van a tener la posibilidad pues de establecer planes de tratamiento que les permitan a ustedes generar acciones para el cumplimiento de ejecución de sus controles o generar acciones adicionales que tienen que hacer para poder mitigar esos riesgos que no son aceptables para ustedes como organización. Y aquí vamos entonces a utilizar otra herramienta que me permitirá entonces, por cada uno de los controles definidos, poder determinar qué plan de tratamiento le voy a dar, si voy a necesitar aspectos o acciones mejor, planificar acciones para darle, para asignárselas a un responsable y que a través de esa ejecución de esas acciones, pues podamos mitigar ese nivel de riesgo que para ustedes puede ser no aceptable dentro de la organización. Entonces aquí tenemos el origen de ese plan de tratamiento. Entonces, por ejemplo, eso es un riesgo del negocio que estamos identificando. ¿Cuál es el plan de tratamiento que vamos a hacer? ¿Vale? El nivel de plan de tratamiento, si lo que vamos a hacer es este tratamiento lo vamos a hacer para aceptar el riesgo, para evitarlo, para mitigarlo, para potencializarlo en caso de que fuera una oportunidad, o vamos a transferirlo. Entonces vamos a hacerlo para mitigarlo, por ejemplo. ¿Qué beneficios espero aplicando este plan de tratamiento? ¿Vale? ¿Qué es lo que espero hacerlo o lograr para mitigar perdón, al aplicar este plan de tratamiento, que es lo que espero lograr, y cuáles son los recursos necesarios que yo necesito para lograrlo, no sé, recursos financieros para lograrlo, ¿cierto? Necesitaré una serie de recursos, ¿vale? Financieros, tecnológicos y otros elementos que ustedes consideren necesarios para poder aplicar este plan de tratamiento. ¿Y qué es lo que, es decir, una vez aplicado o planificado este plan de tratamiento, cómo voy a saber el progreso y el fin? No sé, a través de indicadores, por ejemplo, a través de seguimiento de las acciones, etcétera, ¿vale? Entonces, hasta aquí simplemente hemos definido qué es lo que vamos a hacer. No hemos definido cuándo lo vamos a hacer, o mejor, quién lo va a hacer, ni cuándo lo va a hacer específicamente. Entonces, en ese sentido, por cada uno de los riesgos hemos definido ese plan de tratamiento, aquí lo tenemos definido, y aquí vamos a poder asignar planes de acción, ¿vale? Vamos a hacerlo a través de esta opción. Aquí vamos a ver el plan de tratamiento que hemos creado previamente y en cada plan de tratamiento vamos a poder añadir tareas o planes de acción para poder definir qué tiene que hacer, qué actividad tenemos que hacer, ¿vale? Para mitigar este riesgo, una fecha o un rango de fechas en donde la persona responsable tendrá la posibilidad de determinar, perdón, un plazo de fechas donde la persona responsable tendrá que ejecutar este plan de acción que estamos definiendo y aquí vamos a indicar quién es la persona responsable de nuestra organización encargado de ejecutar ese plan de acción. Por cada plan de tratamiento que nosotros generemos en la plataforma, tenemos la posibilidad de generar tantos planes de acción se necesiten. Puede ser que para un plan de tratamiento se necesiten 5 acciones o 5 responsabilidades de personas que tienen que participar en la ejecución de ese plan de tratamiento. Entonces, aquí al momento de poder hacer esa información, pues vamos a tener la posibilidad de ver y de controlar el estado de esos planes de acción. Aquí que les va a indicar a través de colorimetría, por ejemplo, cuántas acciones de ese plan de tratamiento están pendientes, cuántas acciones están
próximas a vencer, cuántas acciones están vencidas o están futuras a cumplimiento, cuántas acciones están cerradas. Bien. La plataforma emitirá notificaciones a los responsables y a las personas que definieron el plan de tratamiento para que pues se les recuerde que tienen que ejecutar un plan de acción proveniente de una evaluación de riesgos. Y aquí en esta última etapa, pues vamos a tener la posibilidad de poder hacer ese seguimiento. Entonces aquí tenemos el proceso, el riesgo y qué plan de tratamiento fue el que se asoció a ese riesgo. Entonces aquí tenemos el plan de acción y vamos a tener un seguimiento en todo momento si el plan de acción se encuentra ejecutado o si aún se encuentra pendiente y además si se encuentra vencido. Bien, y de esa manera entonces hemos completado nuestro modelo de gestión de riesgos de ISO 9001 y aquí tenemos entonces toda la información que hemos venido trabajando. Aquí hay unos riesgos que no tuvieron controles, por eso lo quedaron en blancos. Aquí tenemos la evaluación de la eficacia, tenemos la evaluación de la efectividad, el conjunto de controles, cómo quedó nuestro riesgo residual y los planes de tratamiento asociados a esta medición. Bien. Si esta información ustedes necesitan exportarla a un Excel para, no sé, hacer manipulación interna o guardar un registro diferente al registro que ya existe en la plataforma, pues ustedes pueden exportar esta información. Adicionalmente, ustedes van a poder tener aquí un panel de gestión en donde ustedes van a poder, a través de gráficas, pues poder, por ejemplo, comparar un periodo y otro frente, por ejemplo, al riesgo residual. Si ustedes quieren comparar aquí cómo se encontraban en un periodo frente a otro, pues aquí vamos a poder ver la trazabilidad de qué porcentaje de los riesgos identificados en un periodo se encuentran en un nivel frente al periodo actual y así hacer comparativas de diferentes mediciones, no solamente de una contra otra, sino una frente a varias. Y de esta manera ustedes le va a poder pues hacer un análisis interno de los riesgos. Bien, eso frente a los paneles de gestión. Y en informes ustedes también van a poder visualizar unas gráficas de burbujas o de mapa de calor para que ustedes vean de acuerdo a la metodología cada uno de los riesgos identificados. Estas son las identificaciones de los riesgos. Aquí si yo me paro aquí y señalo el riesgo voy a poder ver en qué cuadrante se encontraba ese nivel de riesgo, sea el riesgo residual o inherente, y poder hacer también un análisis de información. Aquí en el mapa de calor también lo vamos a poder visualizar cada uno de los riesgos, cómo se encuentra. Si tengo dudas de qué riesgo es, aquí vamos a poderle dar clic y poder ver cuál es el riesgo y aquí vamos a poder tener un análisis de información inicial. Entonces esta es la primera entrada de, eh, de análisis de información de los riesgos, ¿vale? En este caso de ISO 9001, ¿bien? Ahora, para cada uno de los modelos, pues tenemos también su propio modelo. Aquí vamos a ver el modelo de gestión de análisis de riesgos de ISO 45000, ¿vale? En este caso estamos hablando de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Y la misma lógica tenemos definida para este modelo, solo que estaremos hablando de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces aquí también la matriz estará constituida por diferentes etapas y en esas etapas, entonces vamos a identificar, por ejemplo, las zonas y lugares. Posteriormente de haber identificado las zonas y lugares, vamos a identificar las actividades de ese proceso y de ese proceso vamos a identificar por cada actividad, vamos a identificar cuáles son los peligros y aquí la misma lógica que teníamos al momento de los riesgos de ISO 9001. También tenemos un inventario independiente de los riesgos, de los peligros, perdón, previamente identificados para poder hacer uso de ellos en esta evaluación. Por cada uno de los peligros identificados vamos a definir como variables de calificación, pues cuántos expuestos tenemos a ese peligro, para posteriormente poder hacer con base a esos insumos de peligros, calificar cómo es el riesgo inherente, es decir, qué tan probable es que este peligro se materialice y si se materializa, qué tan severo para la seguridad y salud de las personas puede ser. Y de esa manera vamos a poder tener entonces la calificación de ese riesgo. Posteriormente vamos a hacer la identificación de los controles necesarios para mitigar esos peligros. Y aquí vamos a lo mismo que vimos en los controles de ISO 9001, tener un inventario de los controles definidos en la organización y aquí también vamos a poder utilizarlos. Bien. También vamos a evaluar la efectividad de dichos controles. Para cada uno de los controles establecidos vamos a identificar, a evaluar si es apropiado, si la barrera que aplica, si es un control administrativo, de ingeniería, si hay evidencia de uso, si es eficaz para prevenir o para mitigar los riesgos. Y de esa manera vamos a tener un nivel de efectividad. Para posteriormente, pues en la misma lógica, en el sentido de lo que vimos en ISO 9001,
pues tener la posibilidad de evaluar, perdón, de definir los planes de tratamiento necesarios para mitigar este peligro. Y aquí tenemos el mismo inventario por cada uno de los controles, poder definir pues cuáles son los planes de tratamiento a identificar y poder aquí hacer un seguimiento de ejecución de sus planes de tratamiento. Entonces, este sería el modelo a grandes rasgos para identificación de riesgos de ISO 45000 y de esa manera pues también tenemos para 14001, inclusive para 27001, 37001. En el caso de 27001 lo que vamos a ver es la evaluación de esos riesgos de seguridad de la información, la misma lógica que tenemos definida para los otros modelos. Vamos a utilizar uno que ya tenga información. Y aquí lo que vamos a evaluar en la apreciación de riesgos de seguridad de la información es en los procesos de nuestra organización, cuáles son los activos de cada proceso, ¿vale? Y aquí ustedes van a tener la posibilidad de tener un inventario de activos de la información dentro de la plataforma. Directamente desde la identificación de estos activos, ustedes los van a poder crear nuevos con toda la información necesaria de la o si el activo ya estaba previamente identificado, como les decía, ustedes tienen la posibilidad de tener un inventario de activos de cada uno de los procesos de la organización. De esa manera ustedes optimizan el tiempo para hacer el análisis de la información. Y con base a esa identificación de los activos por proceso, ustedes pueden evaluar entonces qué tan confidencial es ese activo, la integridad de ese activo, qué tan alta, media o baja es y la disponibilidad que se tiene ese activo, para que a partir de esas variables la plataforma les dé un nivel de importancia de esos activos dentro de la organización para, con base a esa información, pues poder determinar cuál es la valoración del riesgo inherente. Cada uno de los activos a cada uno de los activos previamente identificados, ustedes le van a asociar cuáles son las amenazas, y aquí tenemos un inventario de amenazas asociadas a esos activos. Pueden crear o nuevas amenazas en lógica con lo que vimos en los otros modelos, o van a tener un inventario de amenazas que ustedes van a tener la posibilidad de alimentarlo en cualquier momento y tener disponible cuáles son las amenazas de la organización frente a los activos de la información. Una vez identificadas las amenazas, pues vamos a evaluar entonces cuál es el impacto de esa amenaza, qué tan impactante es si esa amenaza, perdón, se materializa a partir de variables de qué tan probable es que ocurra y si ocurre, qué tan impactante es para la organización. A partir de esas variables, la plataforma de manera automática a través de la metodología definida, pues les va a hacer el cálculo del impacto de esa amenaza. Y esa variable entre la relevancia del activo y el impacto de sus amenazas, teniendo en cuenta el impacto mayor, eso es importante, por cada activo puedo tener muchas amenazas, pero la plataforma determinará con base al impacto de la amenaza mayor cuál es el nivel de riesgo inherente, teniendo en cuenta esas variables. Esta calificación va a ser de manera automática una vez ustedes hayan identificado y valorado los activos y hayan determinado y valorado las amenazas de cada activo. Y en ese sentido vamos a tener aquí un primer riesgo. Una vez identificados los riesgos y valorados esas amenazas, pues vamos a tener la posibilidad, al igual que los otros modelos, de poder vincular por cada una de las amenazas de la información cuáles son los controles que vamos a tener para mitigar esas amenazas. Y aquí vamos a tener entonces la posibilidad de añadir, aquí vendrán definidas los controles que nos indica la norma ISO 27001, ya estarán previamente cargados en la plataforma. Todas estas controles que la misma norma nos indica, toda esta información estará previamente almacenada en la información para que ustedes con bases de inventario seleccionen por cada una de las amenazas cuáles son los controles a implementar. Y por cada uno de los controles identificados, ustedes evaluarán directamente, pues, cuál es la eficacia de cada control. Si es la eficacia que con ese control aplicado a la amenaza se materialice el control, qué tan probable, la amenaza, perdón, qué tan probable es que se materialice. Si se materializa, qué tan impactante es en la organización la materialización de esa amenaza. Y aquí nos va a indicar entonces de manera automática qué tan eficaz es cada uno de los controles. ¿Para qué? Para posteriormente definir cuáles son los planes de tratamiento que se deben implementar. Aquí tenemos un riesgo residual que me proporciona la información resultante del riesgo inherente comparado con la evaluación de riesgos una vez implementados los controles y evaluado su eficacia. Y aquí por cada uno de los controles definidos, si es necesario, ustedes van a poder implementar los planes de tratamiento, al igual que vimos en los otros modelos, para hacer un control
de esas acciones necesarias para implementar los controles. Bien, entonces digamos que esto a grandes rasgos es cómo funcionarían los diferentes modelos de riesgos que tenemos disponibles. Aquí tenemos también de riesgos de, perdón, matriz de aspectos e impactos ambientales para 14001, por ejemplo. Y de esa manera pues tenemos el primer insumo que ustedes necesitan. Todo esto que les acabo de conversar, porque estamos en un ejercicio práctico, es para poder lograr y automatizar ese primer elemento de entrada que ustedes tienen para diseñar los objetivos del sistema de gestión, que son sus evaluaciones de riesgos, ¿vale? El otro insumo que tenemos disponible es a través de una aplicación de requisitos legales que ustedes les va a permitir entonces identificar a partir de un diagrama de flujo, ustedes aquí van a poder tener todos los requisitos aplicables de la organización, inclusive si ustedes ya los tienen previamente identificados, se puede hacer una importación masiva de todos estos requisitos aplicables y periódicamente con responsabilidades de cada una de las etapas, ustedes van a tener la posibilidad de evaluar primero si les aplica, o que una cosa es la identificación y otra cosa es la aplicabilidad de los requisitos legales, ya que ustedes van a tener la posibilidad entonces por cada uno de los requisitos legales identificados poder evaluar si efectivamente ese requisito les aplica en primera instancia y segundo, si se está cumpliendo. Bien, este tipo de aplicaciones son aplicaciones de tipo EPM, en donde cada una de las etapas pues tendrá un responsable definido. Aquí un responsable hizo la identificación de ese requisito y posteriormente un responsable, puede ser el mismo o diferente, evaluará si este requisito se cumple o no. En caso de que se cumpla o se encuentre en periodo de implementación o no se cumpla, si se cumple, se programará la siguiente evaluación, es decir, cuándo vamos a seguir la siguiente evaluación. Si no cumple, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de determinar planes de acción para lograr el cumplimiento. Y aquí vamos a determinar si ese requisito está vigente o se encuentra derogado. En el caso o obsoleto, si está obsoleto o derogado, pues no estará disponible ya en la visualización principal de los requisitos legales identificados. Aquí vamos a añadir, por ejemplo, planes de acción y en una tercera etapa vamos a determinar que un responsable de la plataforma, un responsable del proceso mejor, pues determine los planes de acción que son necesarios para el cumplimiento de ese requisito legal. Una vez definidos esos planes de acción con una fecha de programación inicial y límite y un responsable definido, pues el responsable tendrá la necesidad de hacer gestión de cumplimiento de ese plan de acción para poder lograr el cumplimiento que inicialmente no se logró. Y aquí en los planes de acción, esto es igual que los planes de tratamiento, la persona responsable le llegará una notificación indicándole que tiene un plan de acción por ejecutar. Cuando lo ejecute, tendrá la posibilidad de comentar y adjuntar evidencias de cumplimiento de ese plan de acción para posteriormente pues cerrar e informarle a la plataforma y a la persona que definió ese plan de acción pues que ya se encuentra ejecutado. Aquí tenemos la posibilidad de tener la información almacenada en la plataforma, disponible para descarga o visualización. Vamos a tener una trazabilidad de quién hizo el comentario, cuándo lo hizo. Y aquí entonces, de esa manera, cuando se ejecuten los planes de acción, pues tendremos que volver a evaluar si el requisito legal se está cumpliendo posterior a haber ejecutado esos planes de acción que en teoría lograrían el cumplimiento. Y de esa manera, a partir de esta aplicación, vamos a tener en todo momento la trazabilidad de identificación, evaluación, planes de acción para el cumplimiento y seguimiento de esos planes de acción para el tema de los requisitos legales. Entonces, de esa manera, tenemos las dos entradas para definir los objetivos del sistema de gestión. Una vez ya tengamos, obviamente habrá más elementos necesarios para evaluar ese cumplimiento. Otro de los elementos necesarios o de dónde nace la definición o de dónde debería nacer la definición de esos objetivos que nos explicaba Julio, es a partir de una revisión por la dirección, ¿vale? Del periodo anterior. En esa revisión por la dirección, que es un aplicativo que nosotros tenemos disponible para que ustedes tengan la trazabilidad de todas las reuniones de esa revisión por la dirección, tener la trazabilidad de todos los temas tratados que me pide la norma para la evaluación de la revisión de la dirección. De esta revisión por la dirección, pues nacerán o deberán nacer la definición de los objetivos del siguiente periodo, teniendo en cuenta la información que nos decía Julio, que para poder definir un objetivo no basta soñárselo, sino que yo tengo que tener datos, soportes de datos de periodos anteriores para poder determinar en qué porcentaje voy a aumentar, en qué porcentaje voy a disminuir, qué cantidad voy a aumentar, mantener, lograr toda esa definición que nos explicaba Julio a partir de la redacción de los objetivos con la metodología Benedetti,
pues tiene que estar sustentados en datos. ¿Y en qué momento se visualizan ante la alta dirección? Porque la alta dirección debe tener compromiso en la definición de esos objetivos. Se realiza pues al momento de hacer esta revisión por la dirección. ¿Y cómo hago para recolectar o para visualizarle a la alta dirección toda esa información para que él tome una decisión? Pues bueno, nosotros tenemos una aplicación que se llama Business Intelligence, que a partir de gráficas dinámicas en tiempo real me va a graficar a manera gerencial la información que se encuentra recolectada en la plataforma en las diferentes aplicaciones que tenemos que compondrían nuestro sistema de gestión. En la revisión por la dirección, la idea es que esta aplicación sirva de insumo para que la alta dirección pues evalúe cuál fue el desempeño del sistema de gestión, perdón, y con esta información pues tome decisiones. Venga, miramos cómo fue el desempeño del sistema de gestión del año anterior o del periodo que estoy acabando para con base a estos datos que estoy recolectando poder definir y decir, vea, mis objetivos del siguiente año van a ser disminuir un 5% los accidentes, por ejemplo, o aumentar la satisfacción del cliente en un 5%, lo que nos explicaba Julio en la definición de los objetivos. Entonces, ¿qué tipo de gráficas vamos a tener aquí? Por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de ver la gestión de auditoría. Todas estas gráficas son dinámicas y tendrán ustedes la posibilidad de filtrar por las diferentes variables. Cada una de las gráficas tiene la posibilidad de tener un filtro independiente que afectará a las demás gráficas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de programas, estamos hablando de auditorías, la cantidad de programas de auditoría que se han generado en las aplicaciones de auditoría correspondientes, cuántos de ellos se encuentran cerrados, cuántos de ellos se encuentran abiertos. Esta información va a estar actualizada en tiempo real. Toda la información que esté almacenada en la plataforma se va a plasmar en este aplicativo para disponibilidad, no solo al momento de hacer la revisión por la dirección, sino en el momento que la alta dirección quiera hacer un seguimiento o cualquier persona con acceso quiera hacer el seguimiento del sistema de gestión. Entonces aquí, por ejemplo, qué porcentaje de estos programas están completadas, qué porcentaje está pendiente. Si yo quiero filtrar la información a partir de la gráfica, lo voy a poder hacer y toda la información se filtrará con base a esos filtros que se van a ir acumulando aquí en la parte superior. Si yo quiero ampliar la información de la gráfica, lo voy a poder hacer. Si yo quiero imprimir la información de donde está graficando en un Excel para poder analizar si la información que está ahí verdaderamente corresponde a la realidad, también lo voy a poder hacer. ¿Qué planes de acción de esos programas, perdón, qué planes de auditoría, disculpen, de esos programas de auditoría se encuentran programados, cuántos se encuentran cerrados, cuántos abiertos, cuántos están programados y completados o pendientes por cada uno de los meses del año? Derivado de la ejecución de esas auditorías, cuántos hallazgos se han generado, cuántos hallazgos se encuentran cerrados, cuántos aún se encuentran abiertos, cuántos de ellos se encuentran abiertos y cerrados por cada uno de los meses de identificación de los hallazgos. Si yo quisiera, por ejemplo, filtrar esta información por un mes específico, lo voy a poder hacer para poder hacer el control por mes específico. Entonces aquí, por ejemplo, no tengo ningún hallazgo en el mes de febrero. Entonces, de esa manera vamos a poder hacer la información. Y si la persona que está haciendo el análisis de la información quiere verificar algún dato numérico o porcentual o estadístico que esté mostrando la aplicación, pues aquí tenemos la vinculación de la plataforma, de la aplicación, perdón, que me está alimentando esta información para que si yo quiero ver, por ejemplo, el detalle de un programa específico, yo pueda darle clic a ese programa y directamente si quiero analizar específicamente un registro de lo que me está graficando, pues aquí yo puedo ampliar la información, se conecta con las diferentes aplicaciones. Lo mismo para los planes de auditoría. ¿Qué más gráficas de seguimiento del desempeño tenemos? Tenemos, por ejemplo, la cantidad de hallazgos que se han generado o la información relevante a los hallazgos o las desviaciones del sistema de gestión, que es un elemento importante a considerar para la definición de los objetivos de los periodos. Aquí, ¿qué información vamos a tener? Poder filtrar la información por un año específico. Entonces, si yo voy a definir los del año 2025 apenas, pues yo puedo filtrar la información del año 2024 para poder tomar una decisión de esa información. Si yo quiero ver, por ejemplo, los hallazgos por proceso, cuáles son los procesos que más hallazgos han generado, también lo vamos a poder generar. ¿Qué tan eficaz es, perdón, qué porcentaje o qué cantidad de esos hallazgos, las acciones que se han implementado han sido eficaces o no, para poder determinar si lo que se ha definido ha cumplido su objetivo o no? El estado de los hallazgos, si están abiertos o cerrados. Aquí vamos a tener la información de cuántos hallazgos se han reportado, cuántos han cerrado, cuántos están abiertos, qué promedio de días. Esto es una información supremamente valiosa a mi concepto.
de los hallazgos que se han generado y los planes de acción definidos. ¿Qué tanto en promedio se han demorado para cerrar esos planes de acción con base a su fecha de planificación? Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, comparar calidad y mejora. Calidad y mejora se ha demorado en promedio en cerrar sus acciones 108 días, ¿vale? Y si lo comparo, por ejemplo, con compras, compras se ha demorado 126 días. Si lo comparo con logística, logística se ha demorado 200 días. Entonces, fíjense que hay una desviación en cada uno de los procesos que me permite analizar y tomar decisiones frente a esta información. Recuerden que cada una de las gráficas es dinámica. Yo puedo utilizar la gráfica para analizar información o para utilizarla como filtro de la información. De esos hallazgos, ¿cuántas acciones correctivas se han definido? ¿Cuántas se encuentran cerradas? ¿Cuántas se encuentran abiertas? ¿Qué porcentaje está completado o cerrado y qué porcentaje está pendiente? ¿Cuántas se ha identificado por año? ¿Cuántas se ha identificado por mes? El origen de esos hallazgos, si es por auditoría, por indicadores, por incidentes, por auditoría, etc. Recuerden que toda esa información provendrá de la aplicación donde yo hago el control de mis hallazgos. Por origen, el porcentaje, aquí cantidad, aquí porcentaje de correspondencia de ese origen. Y recuerden que aquí vamos a poder entonces analizar cada uno de los hallazgos si queremos hacer una vinculación y un análisis más exhaustivo de ese hallazgo específico que queremos consultar, también lo vamos a poder hacer en tiempo real. Bien, lo mismo que las acciones definidas. ¿Qué gráficas de información también me ayudarán a definir objetivos? Vamos a poder hacer el insumo, uno de los insumos más importantes, la evaluación de los riesgos, ¿vale? En la medición de los riesgos que vimos ahorita, vimos que teníamos algunas gráficas, ¿vale? Algunas gráficas comparativas. Aquí vamos a tener un poco más profundo el análisis. Vamos a poder determinar, por ejemplo, comparativas de los niveles de riesgos de un periodo y otro frente al riesgo inherente o riesgo residual, por ejemplo, las comparativas de cada uno de los riesgos en qué cuadrante se ubican, del riesgo residual o el riesgo inherente, cuántos riesgos se han dado, se han identificado por cada tipología, si son de medio ambiente, de seguridad y salud, de temas tecnológicos, etcétera. Aquí vamos a poder tener la información de los riesgos identificados, cuántos riesgos se han identificado por tipología, los controles, los tipos de controles que se han definido, qué porcentajes son preventivos, correctivos, cuáles son los controles definidos por clasificación, si son administrativos, si son de ingeniería, derivado de los planes de tratamiento que vimos en la gestión de riesgos, cuántos planes hay creados, cuántos están cerrados, abiertos, qué promedio de días se han demorado en cerrar esos planes de tratamiento, cuántos planes de acción se han definido en sus planes de tratamiento y aquí tenemos la información para consultarla en cualquier momento y poder hacer un seguimiento de los planes de tratamiento que se han definido a partir de una evaluación de riesgos. ¿Qué más información tenemos disponible? La información de incidentes, que esto es un tema clave sobre todo para seguridad y salud en el trabajo. También tenemos la posibilidad de tener incidentes de la información, ¿vale? Entonces aquí también tenemos información relevante para determinar objetivos. ¿Cuántos incidentes? Recuerden que tenemos la posibilidad de filtrar en la parte superior. ¿Cuántos incidentes han generado? ¿Cuántos de esos incidentes ya se encuentran cerrados o investigados y aplicados a sus planes de tratamiento? ¿Cuántos se encuentran pendientes? ¿Qué promedio de días se están demorando para poder cerrar lo que es desde el reporte del incidente hasta el cierre de la divulgación de las lecciones aprendidas? ¿Cuánto en promedio me estoy demorando? ¿Qué porcentaje de incidentes o investigación de accidentes se han ejecutado? El 47%, por ejemplo, se ha ejecutado. Aquí tenemos, por ejemplo, la medición de un indicador directamente o de un objetivo. Los planes de acción que se encuentran cerrados, ¿cierto? Los planes de acción que se encuentran ya cerrado, ¿qué porcentaje? ¿Cuántas investigaciones se han hecho? ¿Cuántas se encuentran ya cerradas? ¿Cuántas se encuentran pendientes? ¿Cuántas acciones derivadas de esas investigaciones se generaron? ¿Qué porcentaje de las fases que comprenden el proceso de investigación, qué porcentaje se encuentran en el reporte, cuántos ya se han definido planes de acción, qué porcentaje se han investigado, qué porcentaje se han divulgado, las lecciones aprendidas, qué cantidad de accidentes se han presentado por mes, qué cantidad de distribución se han hecho por lesión, si son fracturas, conmociones. Recuerden que cada una de estas gráficas servirá de filtro específico para analizar la información, la distribución por gravedad del evento, qué tan porcentaje han sido leves o graves o mortales, por agente de causante del accidente, máquinas, aparatos, herramientas, la parte del cuerpo que más se ha afectado. Y aquí tenemos un tipo de gráfica que me permitirá poder ver con colorimetría cuáles son las partes del cuerpo que más se han afectado derivados de esos incidentes. Y aquí vamos a poder filtrar
la información de la parte afectada para poder analizar pues los incidentes de esa parte afectada, cómo se encuentran. También vamos a tener la posibilidad de ver ese porcentaje de distribución por esas partes afectadas, en qué jornada de trabajo se han dado, el tipo de lesión, si ha sido conmoción, lesiones múltiples, el origen de esas lesiones, y aquí tener la posibilidad de analizar cada uno de los incidentes si queremos ampliar la información referente a ese caso y poder ver el origen de ese gráfico que me está mostrando la plataforma. Tenemos otras gráficas como por ejemplo los PQRs, ¿no? A toda la información relevante de los PQRs, cuántas PQRs se han generado, cuántas han sido felicitaciones, quejas, reclamos o sugerencias, cuántas se encuentran abiertas, cuántas ya se dieron respuesta al cliente, cuántas acciones de esas PQRs están pendientes, inclusive el discriminado de PQRs por ciudad reportada, por cliente, ustedes podrán tener la posibilidad de tener un inventario de sus clientes y asociarle las quejas que se hayan determinado, el análisis de tendencia de cuántas quejas se han generado por mes, el tiempo promedio de resolución de cada una de las quejas o peticiones que se han generado por mes y aquí la información específica de las quejas. También tenemos la posibilidad de algo que nos duele mucho dentro del sistema de gestión, son los planes de acción, ¿no? Planes de acción se generan de muchas fuentes, de todas las fuentes casi se generan planes de acción, de actas de reuniones, de no conformidades, de eventos de riesgo, de planes de tratamiento, de los incidentes, de muchas fuentes se generan planes de acción y aquí lo que tenemos es consolidado de esos planes de acción para poder analizar pues el seguimiento de esos planes de acción, quién tiene más acciones, por ejemplo, pendientes y asignadas, poder determinar de tomar decisiones frente a esas ejecuciones. También tenemos la posibilidad de tener el análisis de los controles de la ejecución de las actividades de programas de control operacional. Ustedes definen a partir de la definición de objetivos, ustedes determinarán actividades, que lo veremos más adelante, para evitar que esos riesgos se materialicen. Y aquí ustedes van a tener el control de esas actividades de control operacional para poder hacer el seguimiento. Entonces, fíjense que, bueno, aquí para finalizar este ítem de medición y seguimiento, pues ustedes tenemos una aplicación que vamos a ver ahorita más adelante que se llama gestión de indicadores. Ustedes recuerden que para poder, pues ustedes definirán ahorita los objetivos del sistema de gestión, pero para poder verificar si los objetivos se están cumpliendo, pues necesariamente tenemos que generar un indicador. Todo objetivo como mínimo deberá tener un indicador para poderlo medir, pero ustedes podrán tener más indicadores no necesariamente asociados a un objetivo. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de tener una aplicación que se llama indicadores, que yo ahorita les voy a mostrar, que les permitirá evaluar o medir esos indicadores y aquí en el Business Intelligence tener un consolidado de todos esos indicadores como parte del desempeño del sistema de gestión y poder verificar qué porcentajes se están cumpliendo, qué porcentajes no se están cumpliendo, cuáles son los indicadores que más deficiencias tengo y a poder hacer un seguimiento. Entonces, toda esta información gráfica es lo que les va a permitir en la revisión por la dirección en cualquier momento tener el insumo para poder definir los objetivos del sistema de gestión. Y para poder definir los objetivos del sistema de gestión tenemos una aplicación que específicamente se llama así, objetivos, y aquí ustedes van a crear todos los objetivos del año actual, ¿vale? Y poder hacer una gestión de esos objetivos dentro de la plataforma. Aquí, por ejemplo, tenemos respetando la redacción de la metodología de Benedetti que nos explicaba Julio. Aquí tenemos, por ejemplo, el establecimiento de un objetivo, ¿verdad? Y ese objetivo, por ejemplo, es mejorar la satisfacción de los clientes en un 5% respecto al año 2023. Bueno, esto es un objetivo del año 2024. Y a partir de esa definición de cuándo me aplica ese objetivo, cuáles son los recursos necesarios, el responsable, cuál es la meta, cómo se evaluarán los resultados, aquí ustedes van a poder definir planes de acción para que los responsables de ejecutar esas acciones pues aporten al cumplimiento de los objetivos. Como les decía, cada uno de los objetivos tiene la necesidad de ser medidos para poder evaluar el cumplimiento de esos objetivos. Y aquí tenemos una aplicación donde ustedes van a tener una aplicación que se llama indicadores, donde ustedes van a tener una serie de indicadores previamente configurados que son automáticos, es decir, el cálculo de los indicadores, sus variables de cálculo provendrán de las mismas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un indicador de porcentaje de cierre de acciones no correctivas, de acciones correctivas, pues ustedes tienen una aplicación que se llama mejora continua. Dentro de mejora continua tenemos la aplicación de no conformidades y como la información se encuentra allá, de manera automática podemos utilizarla para calcular
cuántas no conformidades se encuentran reportadas, cuántas se encuentran cerradas, y con base a esas variables automáticas puede poder determinar el cumplimiento del indicador. Ustedes van a poder crear tantos indicadores ustedes quieran, ¿vale? Todos los que ustedes necesiten, ya vendrán unos preconfigurados. Y ya, por ejemplo, hablando, siguiendo el ejemplo de no conformidades, aquí tenemos el porcentaje de cierre de acciones de cantidad de no conformidades. Vamos a ver aquí acciones. Aquí porcentaje de acciones de correctivas. Aquí tenemos ese indicador. Y cada uno de los indicadores pues tendrá su ficha técnica, donde ustedes determinarán los elementos que corresponden a esa ficha técnica del indicador. Y aquí de manera automática tenemos la posibilidad de medir ese indicador, ¿vale? Cada uno de los indicadores tendrá un periodo definido por ustedes, si se mide mensual, trimestral, diario, anual, como ustedes lo quieran definir. En este caso está medido mensualmente, perdón, y de manera automática, fíjense que yo simplemente le di el botón actualizar, la plataforma me va a hacer el cálculo y me va a determinar la significancia de ese indicador. ¿Vale? A partir del incumplimiento del indicador, como el incumplimiento me puede generar una desviación, pues cada desviación me permitirá poder reportar en el módulo de no conformidades, pues el tratamiento para que ese incumplimiento no se vuelva a dar. Bien. Entonces, en esta aplicación ustedes tienen la posibilidad de tener esa medición de los indicadores asociados al sistema de gestión, y en el aplicativo de objetivos hay una relación entre la definición del objetivo y obviamente los indicadores que se necesitan para medir el cumplimiento de ese objetivo. Aquí vamos a poder relacionar entonces los indicadores asociados a este objetivo que estábamos viendo, y aquí ustedes van a poder relacionar tantos indicadores, apliquen, esto se vincula con la aplicación de indicadores, aquí está el listado de los indicadores. Ustedes definirán por cada objetivo cuáles son los indicadores asociados, y aquí vamos a poder hacer un cumplimiento de cada uno de los indicadores. Aquí vamos a poder tener el resultado gráfico de cómo va el cumplimiento o el conjunto de esos indicadores por periodo anual o por periodo mensual. Y si yo quiero ver específicamente eh, el indicador, pues yo vamos a poder ir acá al indicador y poder ver la gráfica asociada a ese indicador para poder determinar en qué grado de cumplimiento estoy cumpliendo ese objetivo. Si el objetivo tiene más de un indicador, cada uno de los indicadores ustedes van a ponderar qué tan impactante es la medición de ese indicador para el cumplimiento del objetivo, y de esa manera ustedes van a poder acá hacer un control y seguimiento de los objetivos de su sistema de gestión y medirlos a través de indicadores. Bien, perfecto. De esa manera, Julio y asistentes, pues hemos dado un recorrido global por las aplicaciones que me permitirán gestionar o planificar las diferentes elementos de mi sistema de gestión respecto al la planificación. Bien, entonces digamos que fíjense cómo Kantan Software está diseñado para que en primer lugar ustedes puedan tener la información disponible en tiempo real, pero también optimizar los tiempos, ¿vale? Ustedes a veces nos gastamos mucho tiempo generando informes, recolectando información, tratando de unir una cosa con otra. Aquí en Kantan Software lo tenemos completamente disponible en cualquier momento. Entonces, con esa premisa, Julio, finalizaría yo mi intervención del ejercicio práctico, no sin antes agradecerles a los participantes por este espacio.